Listo. Bueno, Ahí- bueno, Bueno, entonces, acá hemos plasmado la definición del manual de procedimiento de sistema de cadena de custodia que se ha implementado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ¿sí? Y que ha bajado a los diferentes ministerios públicos de la Argentina para su aplicación, y a partir de ello ha implementado cada provincia, cada ministerio público, ¿sí? También con el advenimiento del nuevo sistema procesal acusatorio, ¿sí? Que se ha implementado en diferentes momentos, en las diferentes provincias, acá en Salta, si no me equivoco, en el año 2013, ¿sí? Y bueno, a partir de eso y de la creación de diferentes laboratorios regionales, ¿no? Que se han ido creando, por ejemplo, acá en el norte de la Argentina, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con sede en Salta, el ESIF, que está en Tucumán, también sé que hay en Santiago del Estero, en Chaco, en Mendoza, hay diferentes eh, centros de investigación forense con diferentes denominaciones, pero que cumplen la función de asistir técnica y científicamente a los fiscales en las investigaciones judiciales, ¿sí? Y por lo tanto requerían de un sistema de cadena de custodia, ¿sí? Para estandarizar las tareas y las diferentes etapas, los diferentes procedimientos que se realizan desde la fijación de ese elemento de prueba hasta la etapa de su presentación en juicio, ¿sí? Bien, esta definición que nos dice que la cadena de custodia es un conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad, ¿sí? E integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales para su total eficacia procesal. Es decir, por un lado habla de identidad, es decir, que el mismo elemento que se ha recogido en la escena sea el mismo que ha sido presentado o que va a ser presentado en el juicio, por ejemplo, o el mismo sobre el que se va a peritar, o el mismo que se debe derivar a otro laboratorio, y que regrese ese mismo elemento, ¿sí? Al laboratorio donde se esté trabajando, al que pertenece la ciudad de donde se está realizando la investigación, ¿sí? O donde se lo requiera. Y por otro lado, la integridad, ¿sí? Es decir, que eso no se altere, no se modifique, no se destruya, no se pierda, no se agregue nada, no se desnaturalice, ¿sí? Por eso es que me gusta mucho esta definición, creo que es la más completa de todas, la más moderna, ¿no? La que más se adecua a los sistemas actuales. ¿Qué más nos dice? Que debe garantizar que este elemento de prueba o evidencia que se presente en el juicio, con el objeto de probar una determinada afirmación, ¿sí? Es decir, una conclusión que se quiera llevar a nivel pericial, una determinación, sea el que ha sido reclutado y que no haya sufrido adulteraciones o modificaciones de parte de quienes lo introducen a tercera persona, ¿sí? Esto a mí personalmente es la definición que más me gusta, creo que más es acertada al sistema actual de trabajo, ¿sí? He visto otros, por ejemplo, estuve repasando mucho los sistemas de otros países, como me llamó mucho la atención el de México, por ejemplo, en el que desde un punto de vista jurídico ellos dicen que si la muestra sufre una alteración, ¿sí? No es tan importante como que no se haya registrado esa alteración, ¿sí? Es decir, a ellos sí les interesa de por qué se ha desnaturalizado, se ha modificado, se ha alterado esa muestra, pero lo importante para ellos es que se registre esto, ¿sí? Acá con esta definición, ¿sí? Con este sistema que trabajamos nosotros de cadena de custodia, sí nos interesa la integridad de ese elemento, ¿sí? Ya vamos a ver qué implicancia tiene esto tanto desde el punto de vista técnico, ¿sí? Que es el que lógicamente más me interesa a mí por mi calidad de licenciado en criminalística, pero también desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Cuáles son entonces los objetivos de la cadena de custodia? Yo los he simplificado en tres fundamentales, ¿sí? De todos los sistemas de cadena de custodia que existen, y me gusta que de ahora en adelante hablemos de sistema de cadena de custodia, ¿sí? Porque la cadena de custodia no es ese papelito, ese registro en papel que está pegado al elemento de prueba, al sobre, sino que es un sistema, es un método de trabajo, ¿sí? Que está todo concatenado de inicio a fin, ¿sí? Desde que se
recolecta ese indicio hasta que se presenta en la etapa de juicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este sistema de cadena de custodia? Primero, garantizar que el elemento de prueba presentado en el juicio sea el mismo que se recolectó como indicio, ¿sí? Porque en un principio, pongo como ejemplo el trabajo que realizamos nosotros los criminalistas, ¿sí? En la escena del hecho. A toda escena, siempre, por más que en principio se le diga escena del hecho, debería ser tratada como escena del crimen, ¿sí? Sobre todo por la última resolución acá en Salta, que se largó por el Procurador General de la provincia, que dice que todo hecho, por más que hayan elementos para hacer suponer que se trata de un accidente, una muerte natural o un suicidio, debe ser tratado como un homicidio, ¿sí? Y a partir de ahí, ir descartando diferentes hipótesis a medida que avanza la investigación. Y en el caso de las muertes de mujeres, que deben ser tratados como femicidios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en la escena del crimen, vamos a decir, ¿sí? Fijamos un determinado indicio, como puede ser un arma, ¿sí? O como puede ser, vamos al ejemplo más típico, una huella de pisada, ¿sí? En principio es un indicio y vamos a recolectar todas las huellas de pisada que hay en el lugar y la vamos a tratar de igual forma que todos los otros indicios, que un arma de fuego, que las ropas de la víctima, las manchas de sangre, ¿sí? Y a medida que se va avanzando en la investigación, podrá tener ese indicio relación o no con el hecho y con los protagonistas de ese hecho, y podrá convertirse en evidencia o no, ¿sí? Podrá descartarse eso eventualmente porque fue producido, por ejemplo, por el hijo de la víctima que vivía en el mismo lugar o la persona que encontró el cuerpo, ¿sí? Y no será eventualmente una evidencia. Pero esos indicios, ¿sí? Deben ser considerados como eventual fuente de prueba, ¿sí? Y la cadena de custodia, por lo tanto, debe aplicarse a todos los indicios que se recolectan, que se fijan y que se recolectan en la escena del crimen. Bien. Como como segundo objetivo, tenemos que es evitar que el elemento de prueba sufra deterioros, alteraciones, agregados, supresiones, más allá de las necesarias para su análisis, ¿sí? Porque es posible que en el laboratorio nos llegue un elemento de prueba, como puede ser una prenda, ¿sí? Y que de esa prenda tengamos que tomar muestras y que tengamos que realizarle recortes, por ejemplo, ¿sí? Que tengamos que realizarle recortes de una determinada mancha o de una determinada zona para determinar si tiene un perfil, si tiene primero alguna sustancia biológica y luego un perfil genético que pueda ser atribuido a víctima o a agresor, ¿sí? Entonces, está permitido ese tipo de alteraciones, de modificaciones en el elemento de prueba, lógicamente que se hace una consulta al fiscal interviniente, ¿sí? Pero se tiene que hacer un correcto registro del mismo, fotográfico, escrito en el mismo informe y en la misma cadena de custodia. Saliendo de eso, de esas modificaciones que pueden ser propias de nuestro trabajo pericial, se debe evitar que haya cualquier tipo de deterioro, agregado, modificación, desnaturalización, es un término que a mí personalmente me gusta hablar, es decir, cambiar la naturaleza de ese elemento de prueba, ¿no? Y finalmente, acreditar y registrar la identidad de todas las personas, de todo el personal interviniente, ¿sí? Que ha tomado contacto con ese elemento o material de prueba y todos los actos ejecutados durante el proceso, desde su recolección, remisión, traslado, recepción en el laboratorio o en un depósito de evidencia, su peritaje y su eventual resguardo, ¿sí? O destrucción, eventualmente, si así lo determina un tribunal o un juez. Bueno, vamos ahora un poquito a lo que establecen nuestros códigos procesales, ¿sí? Empecemos con lo que es el Código Procesal de la Nación, luego vamos a pasar un poquito por lo que es el Código Procesal Penal de Salta, ¿sí? Donde primero se empieza a no a hablar específicamente, pero sí se hace mención de diferentes tipos de registros que hacen a la cadena de custodia, es en lo relativo a las actas. En el artículo 138
cuando establece que, como regla general, el funcionario público que intervenga en el proceso, que deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, deben labrar un acta en la forma prescriptas por las disposiciones de ese capítulo, ¿no? Y a tal efecto, dice, el juez y el fiscal serán asistidos por un secretario y los funcionarios de policía o fuerzas de seguridad por 2 testigos que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se traten sobre todo de actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos, tales como secuestros, inspecciones oculares y requisa personal. Ya más adelante voy a hablar de lo que es secuestro, ¿sí? Porque a mí en mi trabajo comúnmente me ha tocado analizar estos tipos de situaciones sobre la cadena de custodia relacionado a los procedimientos de allanamientos y secuestro, ¿no? Que es diferente a lo relativo al levantamiento de una muestra en la ropa o en la escena del crimen, ¿no? Luego, en el artículo 139, habla del contenido de las formalidades. Dicen que las actas deben contener fecha, nombre y apellido de las personas que intervengan, el motivo que haya impedido en su caso la intervención de las personas obligadas a asistir, la indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados, las declaraciones recibidas, si estas fueran espontáneas o a requerimiento, si las dictaron los declarantes. Pero ya hace una mención de qué es lo que tiene que contener esa acta relativo a esos actos procesales, ¿no? Como pueden ser un secuestro, una inspección ocular, una requisa personal, un allanamiento, ¿sí? Y que hace, lógicamente, a la cadena de custodia, ¿sí? Porque si eventualmente se va a secuestrar algo y donde tiene que haber un acta de secuestro, donde tiene que haber ya un registro de cadena de custodia, un rótulo, un sobre correspondiente donde se introduzca ese elemento, donde se lo embale, tiene que tener correspondencia con estas actas de estos procedimientos, ¿sí? Bueno, en lo relativo a los funcionarios de policía y las fuerzas de seguridad, en su artículo 184 habla de las atribuciones, deberes y limitaciones. Y en 2 artículos, en el 2 y en, y en el segundo y el cuarto, perdón, habla del cuidado de los rastros materiales que hubiera dejado el delito, perdón, en cuidar que los rastros materiales que hubiera dejado que hubiera dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente, ¿sí? Juez o fiscal, ¿sí? Ya estamos entonces hablando de evitar la desnaturalización de ese elemento de prueba, ¿sí? De ese indicio material. En su inciso cuarto dice que si hay peligro de demora que comprometa el éxito de la investigación, hay que hacer constar estados de cosas, personas, lugares, mediante inspecciones, planos, fotografía, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica, ¿sí? Entonces ya acá estábamos hablando de la fijación de los indicios. Ya vamos más adelante a hablar de lo que es la metodología de la investigación en la escena, pero acá puntualmente ya se hace alusión a lo que es la fijación de los indicios, ¿sí? Y de las operaciones que debe aconsejar la policía científica. Por eso es que yo siempre soy de la idea que el personal policial, tanto oficiales como suboficiales, ¿sí? Que pueden tener participación o pueden tener la tarea de preservar una escena, la escena de un crimen, eventualmente deben tener los conocimientos mínimos, ¿sí? De criminalística, que tengo entendido que en la escuela de oficiales se enseña la materia de criminalística, desconozco si en la escuela de suboficiales acá de Salta, pero para lo relativo a la preservación, ¿no? Y a esas tareas de dejar constancia del estado de los diferentes indicios materiales, ¿no? Y de las guías y los manuales de procedimientos que aplican al caso. Respecto al secuestro de correspondencia, también hay algo que me interesa y lo puse aquí en lo relativo a la prohibición, el artículo 185, donde dice que los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad no pueden abrir la correspondencia que secuestren, sino que la tienen que remitir intacta a la autoridad judicial. Esto también hace a la cadena de custodia, ¿sí? Si llegase a ocurrir un caso donde pueda llegar esa correspondencia, fuere la forma en que sea, ¿sí? Abierta, sin la autorización judicial correspondiente, la cadena está rota,
por más que haya un registro de cadena de custodia, un rótulo, esté totalmente preservado eso, pero si está abierto, ¿sí? La cadena de custodia está rota, porque el artículo 185 dice que la... el Código del Procesal Penal de la Nación sobre la custodia. Haya el riesgo de que se pueda perder esto, puedan desaparecer o sean de difícil custodia, o así convenga para la instrucción. Las cosas secuestradas, esto es muy importante, deberán ser aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiendo firmar los documentos en cada una de sus hojas. ¿Sí? Acá estamos hablando de lo que es el registro, ¿sí? Del inicio de la cadena de custodia. ¿Sí? Si fuere necesario remover los sellos, dice también este artículo, se verificará previamente su identidad e integridad. Esto es algo que se va a repetir durante todo el proceso de cadena de custodia. ¿Me escuchan? Porque me dicen que se cortó. Sí, sí, se escucha bien. Se escucha. Bien, bien. Entonces le decía que esto de verificar la identidad e integridad de la muestra o del elemento secuestrado, del elemento objeto de prueba, va a ser algo que se va a repetir durante todas las etapas de la cadena de custodia. Es decir, el que recibe y el que manda va a tener que verificar en todo momento su identidad y su integridad, para que esta cadena de custodia justamente no se rompa, por lo menos en cuanto hace a esto, ¿no? A la identidad de esa cosa que está secuestrada y a su integridad, ¿sí? Concluido este acto, aquellos serán repuestos y de todos se dejará constancia. Sigamos. En cuanto a la conservación de objetos, el artículo 261 nos dice que tanto el juez como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse. Esto también fundamental, ¿no? Fundamental porque puede dar lugar a una contrapericia en el futuro, ¿sí? Lo que hace al derecho de defensa, ¿sí? A una pericia de parte, a una tercera pericia que surja de la discrepancia entre una pericia oficial y una pericia de parte, por ejemplo, y tiene que estar a disposición ese elemento de prueba, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces de ser designado como perito, ¿sí? En diferentes etapas del proceso, en la investigación o en el juicio, y ya no poder contar con el elemento de prueba, ¿sí? Porque ya se agotó, porque ya se destruyó, porque ya, por lo que fuere, porque ya se envió al depósito y en el depósito judicial ya eso se llovió el techo y se mojó la muestra y ya no se puede peritar, ¿sí? Entonces esto me parece algo muy importante, ¿sí? Que siempre el juez, sobre todo acá, el perito ya lo debe de saber, ya sea cuanto a sus funciones, cuando está haciendo su trabajo pericial, ¿no? Que si va a alterar la muestra tiene que tener autorización del juez o del fiscal, pero el juez también debe procurar de que ese elemento de prueba, ¿sí? Se conserve, ¿sí? Eventualmente para una contrapericia, una segunda pericia, ¿sí? O una nueva pericia de puntos de pericia diferentes que pueden llegar a suceder también, como sucede comúnmente en las etapas de juicio, ¿no? Si fuere necesario destruir o alterar, también dice este artículo, los objetos analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al juez antes de proceder, ¿sí? Esto puede llegar a suceder, por ejemplo, cuando hacemos una prueba documentológica relacionada con las tintas, donde un pagaré, un cheque, por ejemplo, algún documento requiere de su destrucción parcial, ¿sí? No me ha tocado a mí en cuanto a su destrucción total, pero sí parcial, cuanto menos, y en este caso se tiene que informar, ¿no? Al juez, y tiene que haber autorización, ¿no? Del juez para que se proceda, no solamente informar, ¿sí? Porque si el juez dice
que no hace lugar a la destrucción y que se concluya con lo que se tiene, bueno, nos tenemos que atener a eso, ¿no? En cuanto al dictamen y a la apreciación, nos dice que el dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta, y que debe comprender el examen pericial y que también hace al registro y al sistema de cadena de custodia, que hay que describir a las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones en las que hubieran sido hallados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede comúnmente? Nos llega al laboratorio, ¿sí? Un objeto, un arma, por ejemplo, un arma blanca, ¿sí? Verificamos que sea, que sea el mismo elemento que está descrito en el registro de la cadena de custodia, ya vamos a ver en qué consiste esto, ¿sí? Y hay que describir cómo nos llegó eso, ¿sí? Para que no quede ninguna duda más allá de lo que está, de lo que se haya plasmado en ese mismo registro de cadena de custodia, pero en nuestro propio informe, en nuestro mismo informe pericial, debemos de hacer una descripción detallada de todo lo examinado, de las condiciones en las que está ese elemento de prueba. Bueno, el Código Procesal Penal de Salta, ¿sí? Es muy similar, son muy similares a algunos de los artículos relacionados con la cadena de custodia. Cuando habla de las atribuciones y los deberes de policía, le da las mismas atribuciones que a los funcionarios policiales en el Código Procesal Penal de la Nación, de cuidar de los rastros materiales, de conservarlos, de que el estado de que su estado no se modifique, y de que se incaute, ¿sí? Eso sí, está en eso sí difiere nuestro código, que dice que se debe incautar toda evidencia material del delito conforme a los protocolos que suministre el Ministerio Público Fiscal. Ya vamos a ver cuáles son estos protocolos. Si hubiere también peligro de que cualquier demora pudiera comprometer el éxito de la investigación, de igual manera hay que hacer constar todo el estado de las cosas, las personas y los lugares mediante los procedimientos técnicos necesarios. En el caso de Salta, ¿sí? Donde existe el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que son peritos con estado civil, aunque hay también, se han agregado personal policial, que depende funcionalmente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, tienen las mismas atribuciones, ¿sí? Que la policía en cuanto hace al cuidado de los rastros materiales, a la incautación de esa evidencia material y al deber de hacer constar el estado de las cosas, ¿no? El artículo 293 relativo a la inspección, ¿sí? Menciona que el fiscal debe comprobar mediante las inspecciones de personas, lugares o cosas los rastros y los efectos materiales que el hecho hubiera dejado, sin perjuicio de que se filme este acto, y los debe describir también detalladamente, ¿sí? Detalladamente, esto se hace, no lo hace el fiscal, el mismo fiscal, por lo menos acá en Salta, sino que lo hacen los diferentes peritos que intervienen en la escena, ¿sí? A través de sus diferentes informes, actas de secuestro, de incautación y los registros de cadena de custodia, ¿sí? Y cuando fuere posible, dice este artículo también, se recogerán o conservarán los elementos secuestrados, deben ser inventariados, puestos bajo segura custodia. En caso necesario se debe disponer su depósito, eso va lógicamente a depender, ¿no? De cuál es la línea de investigación del fiscal, si para él ese elemento puede o no tener alguna relación con el hecho investigado, puede disponer su depósito o solicitar que se transfiera al depósito, y un juez de garantía lo puede ordenar así. A mí me ha tocado realizar pericias de elementos que ya se encontraban en un depósito judicial, ¿sí? Que en un momento no había sido considerado en la investigación y había sido transferido al depósito, y bueno, nos tocó ir a trabajar en el depósito, ¿sí? O traer ese elemento desde el depósito al laboratorio. Algo interesante es también lo relativo a los sellos. Nos dicen que las cosas secuestradas deben ser señaladas con el sello de la Fiscalía,
y con la firma del fiscal o de su auxiliar fiscal, debiendo firmar todos los documentos en cada una de sus hojas, a los efectos de resguardo de la cadena de custodia de la prueba y garantizar, como decíamos, su identidad, estado y conservación. E identificar también a todas las personas que hayan tomado contactos con estos elementos, que deben ser funcionarios públicos, pueden ser particulares, si han participado en calidad de testigo, peritos, policía, ¿sí? Si hay que remover los sellos, se debe verificar previamente su integridad. Eso es fundamental, lo vamos a repetir durante todos los procesos, durante todas las etapas de la cadena de custodia, ¿sí? Concluido esto, el acto, aquellos serán repuestos y se dejará constancia. En lo que es la conservación de objetos también, no lo vamos a pasar a esto directamente porque hace alusión a lo mismo que ya habíamos mencionado en el Código Procesal Penal de la Nación, ¿no? Y lo referido a las pericias también, de hacer, contar y describir el estado, las condiciones, los elementos que son objeto del peritaje. Bueno, vamos ahora a la metodología de la investigación en la escena del crimen, ¿sí? Los peritos en criminalística, ¿sí?, van a realizar una serie de pasos, ¿sí?, tendientes, lógicamente, a poder verificar, a constatar la existencia de un hecho delictuoso en esa escena del hecho que puede convertirse en escena de crimen, ¿sí? Y van a haber diferentes pasos, ¿sí?, que va a realizar cada uno de los peritos intervinientes, que son la observación, la fijación, la recolección de los indicios materiales, su embalaje y su remisión al laboratorio. El sistema de cadena de custodia se implementa a partir de la etapa de recolección de los indicios, ¿sí? No obstante ello, en la etapa de fijación se pueden realizar tareas u operaciones tendientes también a constatar que sean esos mismos elementos que se van a recolectar, ¿no?, a través de fotografías, planos y demás, pero que no van a formar parte de la cadena de custodia propiamente dicha, sino que ya van a formar parte de la inspección ocular, de la inspección técnica, ¿sí?, o de los eventuales peritajes que se puedan realizar sobre una fotografía, por ejemplo, del estado del cuerpo, ¿sí?, o de la posición o de la ubicación del arma, ¿sí?, pero no propiamente dicha de la cadena de custodia. En la cadena de custodia, con que se haga una descripción de cuál es el estado de ese elemento y de dónde ha sido levantado y sus características es suficiente, ¿sí? Es decir, aquellas características que hagan a su identidad. Bueno, vamos ahora a los manuales de sistemas de cadena de custodia de los ministerios públicos. Como le dije, a partir de los años 2011 y 2013, ¿sí?, con la implementación del nuevo sistema acusatorio, los ministerios públicos han tenido que unificar criterios, aunar criterios, ¿sí?, en cuanto a lo que es cadena de custodia, crear sus propios sistemas de cadena de custodia, ¿sí?, sus propios formularios, su propia metodología, que si bien la mayoría de ellos, la mayoría de las provincias y a nivel federal también son muy similares, ¿sí?, tienen pequeñas diferencias por ahí en cuanto a los operadores que intervienen o algunos pasos en la secuencia, ¿sí? Pero la idea de estos manuales, ¿sí?, ¿cuál ha sido? Unificar criterios del funcionamiento del sistema de cadena de custodia mediante estandarización de métodos de trabajo, que era lo que estaba faltando, esa estandarización de método de trabajo que durante tantos años se basó en el criterio del perito, en lo que estaba basado, en lo que estaba plasmado en la bibliografía, en la experiencia de los peritos, en la experiencia del fiscal, en la experiencia del médico forense, que para ellos quizás era mejor, por ejemplo, guardar o desvestir al cadáver en la escena del hecho, ¿sí? Ahora, bueno, se ha cambiado, los diferentes manuales nos dicen que hay que evitar eso, el cadáver debe ser desvestido en la sala de autopsia, salvo extrema urgencia o algo que sea
totalmente necesario para la investigación, ¿sí? Por el hecho de que se pueda perder algún elemento de prueba durante su transporte. Estos manuales también tienen como objeto... Ahí, muteé porque había mucho ruido. Tienen como objeto también orientar a todos los involucrados, a estos funcionarios públicos, ¿sí? A ejecutar sus actividades en forma secuencial, ordenada y segura. Van a describir los lineamientos básicos para el desarrollo del sistema de cadena de custodia, mejorando el desempeño y confiabilidad de todos los que tengan contacto con los elementos de prueba, ¿sí? Desde el perito que lo levantó hasta el policía que lo transportó, el analista del laboratorio que lo recibió, ¿sí? El custodio de evidencias que luego lo transportó al depósito, ¿sí? En todas sus diferentes etapas. Y normalizar y estandarizar la ejecución del trabajo en el manejo del sistema de custodia. Bueno, acá les pongo como ejemplo, ¿sí? Este gráfico es un flujo de trabajo del proceso de sistema de cadena de custodia implementado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, ¿sí? Que son anexos, bueno, de las normativas ya implementadas en el año, si no me equivoco, año 2011, ¿sí? Con las diferentes guías de procedimiento, los registros de cadena de custodia, los manuales de levantamiento de muestra, de tratamiento de escena del crimen, ¿sí? Se han creado estos diferentes documentos, son públicos, ¿sí? Están en internet, ¿sí? Están también, se ha puesto a disposición de todo el personal, lógicamente, del CIF, ¿sí? Para poder justamente garantizar la trazabilidad, ¿no? De todas las muestras, de todos los elementos, desde el momento de su levantamiento, ¿sí? En la etapa número 1 tenemos entonces, que ya vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Más adelante, tenemos lo que es primero la preservación, ¿sí? Que estaba relacionado al personal policial, a las tareas de la policía de preservar la escena, las tareas de recolección, embalaje y rotulado del elemento materia de prueba, que puede estar a cargo del personal policial, ¿sí? O de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, o de la Policía Judicial, o del personal técnico de la Policía Científica que esté a cargo, ¿sí? Que son los que, basado en las diferentes guías de procedimiento, van a aplicar diferentes tipos de metodologías conforme el tipo de indicio con el que se encuentre, ¿sí? A partir de ello se va a establecer si la muestra requiere almacenamiento transitorio o no, ¿sí? Luego se envía al laboratorio, se evalúa, perdón, si la muestra requiere de análisis, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Siempre en los registros de cadena de custodia, cuando se transfiere la muestra, ¿sí? A un laboratorio, por ejemplo, para un determinado análisis, hay que siempre registrar el propósito de ello, ¿sí? No basta con que se remita la muestra, siempre hay que dejar registros del propósito, para que nosotros mandamos esa muestra de pelo, por ejemplo, al servicio de biología forense, o esos calzados con mancha de sangre al laboratorio de biología molecular, ¿sí? O ese celular al servicio de informática forense. Siempre hay que dejar registros del propósito de ello. En el caso de que no se requiera análisis, se envía al depósito de secuestro. Pasamos a la etapa 3, la etapa de recepción formal y técnica, y el análisis en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio, en este caso, del CIF. Queda remanente, porque puede no quedar remanente, ¿sí? En el caso de que se realice un agotamiento de muestras, por ejemplo, en el que se haya realizado un recorte en una prenda de una mancha, de una pequeña mancha, y se necesite, o se realice la búsqueda, mejor dicho, de un perfil genético para luego cotejarlo con el acusado, y he visto yo en varios casos que se realizaron varios peritajes consecutivos y no se pudo encontrar ese material necesario en concentraciones necesarias, ¿sí? Por lo que se procedió al agotamiento de la muestra, ¿sí? Al agotamiento de la muestra, es decir, ya no quedó remanente, lógicamente previa autorización del fiscal, ¿sí? Bueno, en ese caso,
Si ya no quedó remanente, no se podrá hacer una contrapericia, por eso es que se notifican a todas las partes, a los defensores y demás, de que se va a realizar la pericia, de que pueden proponer peritos de parte para control, de que esa prueba después puede ser revisada por terceros peritos y demás que lo establecen, ¿no?, los códigos procesales penales. Y si queda remanente, va a un almacenamiento, ¿sí?, que puede tener ese mismo laboratorio y eventualmente ya al depósito final, ¿no? Si no me equivoco, en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, ¿sí?, plazo de 6 meses para la contabilidad, y después de eso ya se manda al depósito o se dispone finalmente. Personalmente a mí me parece muy poco tiempo, ¿sí? No sé, no, lógicamente que hace una cuestión de espacios, ¿no? Imagínense de tener eh, reservada una gran cantidad de muestras biológicas, ¿sí? De todos de todas las muestras, de todas las pericias que se realizan. ¿No se escucha bien? Ahora, ¿ya? Ahora. Y ahí apagué. Bien, que les decía, por ejemplo, que 6 meses de investigación penal, acá, juicio penal, hola, 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 ¿se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, parece que era mi micrófono. Bueno. Y ahora se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, le decía lo de este lapso, ¿no? Lo de este plazo de tiempo que se establece para la preservación de las muestras, de esos remanentes, ¿no? Ustedes imagínense en la situación que se realiza un peritaje de alcoholemia, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Sale un resultado, sale un positivo, por ejemplo, digámosle que sale 1 gramo por litro de alcohol en sangre, ¿sí? Eh, y luego, en la etapa del juicio, el abogado defensor cuestiona esa prueba, ¿sí? Y supongamos que hay motivos para cuestionar esa prueba, ¿sí? Ya sea por que se presupone que se ha roto la cadena de custodia, que se ha alterado, o por su metodología, ¿sí? O lo que fuere, ¿no? Estoy planteando una situación hipotética, y 8 meses después, el juez dispone que se haga una nueva prueba de alcoholemia, ¿sí? Y ya esa muestra ha sido destruida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que, yo no sé si ha llegado a pasar eso, pero sí yo he intervenido en muchos casos donde nos ha tocado realizar pericias mucho tiempo después de los peritajes oficiales, ¿sí? Inclusive en juicios que se volvieron a reabrir, o investigaciones que se volvieron a reabrir mucho tiempo después, ¿no? Y que no sabemos cuál ha sido el destino final de esa muestra. Pues sucede, ¿no? Sucede comúnmente en muchos laboratorios, ¿sí? Donde no está establecido, no hay normas, ¿sí?, establecidas que sobre la preservación de esos resguardos de esas muestras hasta la etapa final de un proceso, ¿no? De un juicio, ¿sí? Ya sea por cuestiones de logística, por ejemplo, ¿sí? Esto en contraposición a lo que podemos llegar a ver en muchos casos que se ha visto en Estados Unidos, con el advenimiento del ADN a partir del año 94, muestra que estuvieron guardadas 30 años, ¿sí? Se pudieron conocer a los verdaderos autores materiales, porque a pesar de que las investigaciones estaban cerradas, ¿sí? Porque ya había sentencias firmes y confirmadas por los diferentes tribunales, esa muestra seguía resguardada y
con el advenimiento de nuevas técnicas, que puede llegar a suceder, ¿no? Hoy quizás no contamos con una técnica para, no sé, poder mejorar la imagen de una patente, por ejemplo, ¿sí? Pero quizá en el futuro sí, estoy dando un ejemplo así muy, muy burro, ¿no? O poder establecer la edad de una mancha, por ejemplo, ¿sí? El tiempo de producción de una mancha, y en el futuro quizás sí. Entonces, si esa muestra ya no existe, no se va a poder realizar ese nuevo peritaje, ¿no? Pero bueno, ya hace más a las disposiciones de cada laboratorio y a interpretaciones legales, ¿no? Esto continúa en la recepción y custodia, en el depósito de secuestro, ¿sí? La muestra puede ser requerida judicialmente, por ejemplo, para su presentación en el juicio, para una nueva pericia, como le decía, ¿no? Y luego ya se dispone finalmente de esa muestra, que se puede ordenar que sea destruida, que las prendas sean, o esos objetos personales sean devueltos al acusado, por ejemplo, si se ha dictado una sentencia absolutoria, o a los familiares de la víctima, ¿sí? Bueno, se pueden disponer de distintas formas sobre esas muestras o esos elementos, ¿sí? Entonces, el primero de los pasos de la cadena de custodia de estos procedimientos es la recolección, embalaje y rotulado de los elementos en materia de prueba o evidencia. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta etapa, ¿sí? Se debe realizar el alistamiento de todos los materiales necesarios para la tarea. Es decir, el perito o el personal que va a estar a cargo de la recolección de ese elemento no puede ir sin contar, sin preparar los elementos necesarios para eso, ¿sí? Es decir, si vamos a ir a secuestrar ropa, por ejemplo, ¿sí? Ropas que puedan presentar manchas de sangre, o vamos a buscar manchas de sangre, por ejemplo, ¿sí? Llevaremos, bueno, luminol, hisopo, la lupa para la búsqueda de manchas de sangre, vamos a llegar para raspar, manchas secas para tomar, sobres, tubos de plástico, ¿sí? Que hacen a cada una de las diferentes muestras que podemos encontrarnos, que necesitamos levantar, ¿no? Cada uno de los materiales de estos va a depender del tipo de muestra. Hay que observar las condiciones de bioseguridad, lógicamente, la cuestión propia del personal, ¿sí? Preservación de la integridad del personal, de su salud, ¿sí? Y sobre todo tratando con muestras biológicas, o que pueden ser derivadas a toxicología, combustibles, venenos, ¿sí? Siempre que sea posible, se debe documentar mediante fotografías o filmaciones el elemento de prueba, antes, durante y después del embalaje, ¿sí? Esto es fundamental. Muchas veces no se realiza esto, sobre todo en los allanamientos, cuando hay elementos secuestrados, ¿sí? No se registra de esta forma los elementos secuestrados, o no hay una correcta descripción de dónde se secuestró ese elemento, ¿sí? O no es completa, ¿sí? Y lo más importante es que se deben de seguir los lineamientos de protocolo. Tenemos nuevamente. Natalia, Romina, el doctor. Ahí. Ahí está, ahí hemos silenciado, así podemos continuar. Si quieren interrumpirme y hacerme alguna consulta, lo activan de nuevo, no hay problema, ¿sí? Bueno, lo más importante en esta etapa de recolección del levantamiento de las muestras, seguir los lineamientos de protocolos o guías de preservación, recolección y remisión de muestras establecidas por cada laboratorio, ¿sí? Por cada centro de investigación forense, o de donde se pertenezca, ¿sí? Cuando hablamos de eh, estas guías para levantamiento, de preservación, ¿sí? ¿Cuáles son o de dónde surgen? Bueno, el primero, como les había mencionado, el Manual de Procedimientos para la Preservación del Lugar del Hecho y Escena del Crimen, que desarrolla las diferentes etapas de la investigación, la metodología de trabajo en la escena, ¿sí? Y va a describir los diferentes indicios y las diferentes metodologías que se deben aplicar, ¿sí? Ante indicios
de índole balístico, de rastros, manchas de sangre, ¿sí? Muestras de olor, que es algo novedoso que se está empezando a implementar, ¿no? Las manchas de olor con sus propios protocolos, así ya se han incorporado en estas guías cuáles son las formas de levantamiento de estos rastros de olor para eventualmente realizar una pericia odorológica, ¿no? En la que va a ser fundamental su recolección y su preservación. Más adelante quiero hablar sobre esto porque la preservación y el resguardo de estas muestras va a diferir de los otros tipos de muestras, ¿no? También el protocolo unificado desde los ministerios públicos de la República Argentina es una guía fundamental, imprescindible de todo perito, ¿sí? O de todo personal técnico que va a estar abocado al levantamiento de las muestras, ¿sí? Donde hace un desarrollo completo y detallado de todos los tipos de rastros, indicios, evidencias y muestras con las que nos podemos encontrar, inclusive de evidencia digital, ¿sí? De dispositivos electrónicos, de muestras odorológicas, de muestras tomadas de la autopsia, ¿sí? Del cadáver, ¿sí? Cuáles son sus diferentes procedimientos para su levantamiento y conservación. Luego hay también guías, ¿sí? De cada uno de estos tipos de muestras que van a ser remitidas al laboratorio. Hay guías relativas a lo que es armas de fuego y elementos balísticos, rastros papilares, huellas de calzado, prendas y elementos textiles, muestras biológicas para dispositivos electrónicos en materia digital y para muestras odorológicas. Estos son creados por cada laboratorio, ¿sí? Por cada laboratorio se van creando estas guías de trabajo para su personal, ¿no? ¿Qué otros criterios o consideraciones se aplican para la recolección y remisión de muestras? A mí me pareció interesante incorporar el protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales, el listado de elementos para allanamientos y la guía de recolección, embalaje y etiquetado de los diferentes indicios de la resolución 535E del año 2017 y sus anexos 1, 2 y 3 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Me pareció bastante completo, ya que no había encontrado yo tan detallado, ¿sí? En los códigos de procedimientos y en estas guías que más hacen alusión a lo que es la escena del crimen, ¿sí? Y no tanto a lo que es el allanamiento, a lo que es la requisa personal y los secuestros, ¿no? Las incautaciones, ¿sí? Los procedimientos de secuestro. Otros criterios que se deben considerar son lógicamente los establecidos por la bibliografía especializada en la materia, cuando no haya una guía, cuando ese laboratorio o el cuerpo de investigaciones fiscales, por ejemplo acá en Salta, por ejemplo, no haya creado una guía específica para un tipo de indicio, de muestra, como puede ser las muestras odorológicas, que son algo novedoso. Yo desconozco si ya están creadas esas guías, pero sí hay bibliografía al respecto que nos dice, esta muestra debe ser levantada de esta forma, de esta otra forma, debe ser remitida así, debe ser preservada de esta, ¿sí? Para su eventual peritaje. Y finalmente los memorandos, directivas o disposiciones de cada laboratorio conforme se van actualizando los métodos de trabajo, ¿no? De cada uno de esos laboratorios. Perdón. Bueno, como les decía, la recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba va a depender del tipo de evidencia, ¿sí? En muchos casos se aplica el criterio del perito sobre cuál va a ser el recipiente o el elemento a embalar, más allá de que ya está establecido, ¿sí? Que por ejemplo las prendas deben ser previamente, si están húmedas, deben ser secadas a la sombra y resguardados en sobres de papel madera, ¿sí? Las muestras biológicas en tubos de plástico, ¿sí? Luego en una bolsa plástica o en un sobre de papel madera, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, con un arma de fuego larga, para el que se va a requerir o se puede utilizar, ¿sí? Una caja como esta, muy útil para resguardarla, para preservarla, ¿sí? He visto que a veces se utilizan sobres de papel madera para las mismas
armas, ¿sí? Pero se pueden romper, se pueden dañar, y al ser elementos, bueno, peligrosos, ¿no? Por más que hayan sido constatados por el perito en balística, ¿sí? No debería de poder destruirse su embalaje, ¿no? Sobre todo de estos elementos tan importantes. En cuanto a lo que son elementos balísticos también, pueden ser cajitas con algodón para evitar que se sufran huellas de fracción, estos elementos en sus caras laterales, por ejemplo, ¿sí? Por eso se pueden utilizar pinzas plásticas con puntas de goma, o utilizar los mismos dedos, ¿no? Con guantes, ¿sí? Con el cuidado que se requiere, eventualmente si se presume que hay huellas dactilares, bueno, se puede tomar una pinza, ¿sí? Evitar tocarlos con el dedo, pero bueno, la idea es ilustrar las diferentes formas que hay de embalaje dependiendo del tipo de indicio, de muestra o de prueba con el que se está trabajando, ¿no? Acá abajo a la derecha yo les agregué, por ejemplo, la forma de preservar lo que es un molde de una huella de pisada levantada en una escena del crimen, ¿sí? Porque la bibliografía, primero que no hay guías, ¿sí? Sobre, por lo menos acá en Salta y a nivel nacional yo no he encontrado, y creo que a nivel Sudamérica, Latinoamérica inclusive, no he encontrado guías de trabajo en lo que hace relativo a las huellas de pisada, ¿sí? He encontrado algo muy escueto en la bibliografía, ¿sí? Sí está muy detallado en la bibliografía norteamericana cuál es la metodología para el levantamiento y el embalaje de moldes de huellas de pisada, ¿sí? Pero como son elementos muy frágiles, ¿sí? Ahí podemos nosotros improvisar un poquito. Pues yo, mi metodología, por ejemplo, es ponerle papel de diario para que esto no se quiebre, atarlo a ambos lados, no solo al medio, ¿sí? Entonces ahí ya va jugando un poquito el criterio de cada perito y los elementos con los que se cuenta, ¿no? Que uno se va adaptando para el tipo de muestra con el que vamos trabajando. Acá tenemos el flujograma de lo que sería la etapa 1, de la recolección y embalaje, con todo lo que veníamos mencionando. Primero, las medidas preventivas de seguridad, de bioseguridad del personal, ¿sí? Es decir, contar con todos los elementos de protección personal, las tomas fotográficas de las muestras, la selección del tipo adecuado de contenedor o embalaje, ¿sí? El sellamiento del contenedor o embalaje con la cinta establecida, ¿sí? La confección del rótulo y adherencia del rótulo al elemento contenedor, ya luego la toma fotográfica de las muestras embaladas, ¿sí? Que es lo que decíamos anteriormente, fotografías antes, durante y después, ¿sí? del embalaje. Y luego continúa ya el procedimiento a la remisión al laboratorio. Acá les puse yo algunos ejemplos de lo que son los formularios que hacen a los registros de cadena de custodia, ¿sí? Esto es uno de los que se utiliza acá en Salta, ¿sí? En otras provincias puede cambiar su formato, o en otras fuerzas, también si son fuerzas de seguridad federales, cambia un poco el formato, ¿sí? En otros casos se opta directamente por plasmarlo en un informe preliminar de intervención, pero básicamente es una planilla o un informe, ¿sí? Un registro que se hace de los indicios, los diferentes indicios que se han recolectado en la escena, las muestras que se han tomado en la escena, el lugar de los hechos, la fecha, el momento de ocurrencia, se hace una breve reseña también de los hechos investigados, quiénes son los intervinientes, si hay testigos, qué comisaría intervino, qué fiscalía, qué juzgado, las personas investigadas, si hay vehículos implicados, todas las observaciones que se quieran hacer, víctimas, ¿sí? Los que están a cargo de la preservación y del trabajo en la escena, ¿sí? El personal policial a cargo de la preservación, en un caso de accidente de tránsito, por ejemplo, si se han recolectado muestras, el personal a cargo de el trabajo de prevención vial en el lugar, ¿sí?
los peritos que han intervenido, si es un dibujante, fotógrafo, si es un perito en balística, un biólogo forense, si se ha sido llamado para intervenir en el lugar, ¿sí? Porque pueden haber larvas o cualquier otro tipo de muestras de ese tipo, ¿no? Y las observaciones que puedan surgir. El rótulo, que es el que va a ir adherido al envase, a la caja, al sobre, ¿sí? El recipiente que contiene la muestra, la evidencia, ¿sí? Que tiene que tener lógicamente concordancia con esa actuación de primer interviniente o informe preliminar de intervención, ¿no? Por cada una de las muestras recolectadas, ¿sí? O de los elementos o materia de prueba que se han recolectado, que se han levantado en el lugar, ¿sí? Porque en esta dejamos registro de todos los indicios que se levantan, ¿no? Muestra de sangre 1, muestra de sangre 2, arma de fuego, prenda, calzado, todo lo que se puede haber encontrado en el cuerpo de la víctima, pelos, etc. Pero acá ya vamos haciendo uno por cada uno de los indicios, ¿sí? Que va a ir adherido, ¿sí? Lo ideal es que se pegue, o que vaya, que quede bien pegado con una cinta, por ejemplo, ¿sí? Yo prefiero la cinta 1000 veces que los broches, ¿sí? Los broches, porque me ha pasado de encontrar muchas veces con la hoja prácticamente salida o sin el rótulo, ¿sí? O todo el rótulo roto, ¿sí? Por eso es que yo prefiero la cinta o algún tipo de adhesivo, ¿no? Que lo fije a ese elemento y que formen parte de una sola cosa, que es la idea, ¿no? Yo siempre digo, el rótulo tiene que ser parte de ese, justamente del envase del elemento, ¿sí? De prueba. Bien, ahí también se va a hacer una descripción, por eso es que se lo va a llenar antes, ¿sí? Porque después se lo pega. El lugar del hallazgo, no hace falta acá que demos tantas precisiones, ¿sí? Con que digamos que ha sido levantado de la cama de la víctima que estaba en la habitación o en la habitación de la víctima, suficiente, ¿sí? Para eso ya estará el trabajo de planimetría y las fotografías y todo el informe de inspección ocular que va a hacer el personal técnico, policía científica, criminalística, el CIF, ¿sí? Acá se hace una muy breve descripción del elemento de prueba, siempre colocar números de serie o algún número que lo identifique, y si no hay algún número que lo identifique, alguna característica que lo identifique en cuanto a dimensiones, forma, color, ¿sí? Alguna marca que tenga o que lo distinga de otra cosa, ¿sí? Pues nos podemos topar con el secuestro de o incautación de muchas armas, por ejemplo, que pueden ser del mismo tipo revólver, del mismo calibre, por ejemplo, ¿sí? Entonces diferenciarlo con su número de serie, marca, modelo, ¿sí? Y algunas características más, poner cachas de tal tipo, bueno, todas las características que pueda presentar esa arma, esa prenda, por ejemplo, poner características que tengan la etiqueta, si es una prenda, un calzado, ¿sí? Su talla, ¿sí? Que lo haga único, que haga la identidad de ese elemento, ¿no? La cantidad del elemento de prueba o evidencia, ¿sí? Eh, si es una sustancia líquida o si es una sustancia sólida en cuanto a su peso, a su volumen, o bueno, si es uno solo, si son varios, si forman un conjunto, puede ser, por ejemplo, que se haya recolectado vidrio, ¿sí? En una escena, un accidente de pega y huye, que se le llama, donde se produce la colisión o atropello un vehículo hacia otro vehículo o hacia otra persona, ¿sí? Y uno de ellos huye, ¿sí? Huye, y uno de los elementos fundamentales que se pueden utilizar para poder identificar ese vehículo pueden ser los vidrios o los plásticos, mejor dicho, de la óptica, rastros de pintura y demás. Y en esos casos, cuando encontramos fragmentos de estos, se pueden colocar en un mismo sobre, si son muy pequeños sobre todo, como un grupo de elementos, entonces
hay que describir, ¿no? Esto que son restos, ¿sí? De vidrio, ¿sí? Porque no sabemos, no nos vamos a poder a contar cuántos son, o si es un mechón de pelo, tampoco nos vamos a poner a contar si son 25 o 30 pelos, ponemos mechón de pelo, ¿sí? Sobre todo si se presume de que forman un mismo grupo, ¿no? ¿Sí? Han sido originados en un mismo momento, ¿sí? Ya después el biólogo que va a hacer el peritaje ya se va a poner a discriminar cada uno de esos pelos del mechón, ¿no? Y bueno, lo relativo a la recolección de ese elemento de prueba. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿De dónde lo hizo? Su identificación, su DNI, qué cargo tiene, su firma, ¿no? Y bueno, todos los datos relativos a la causa y a lo que hace a su relación con el expediente, el legajo de investigación o actuaciones y los responsables de esa investigación. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, hay un aporte acá de Patricia que me dice o también que los rótulos sean adhesivos, ¿sí? Sí, sí, coincido. La idea siempre es que los rótulos formen parte, una vez que sean colocados en el elemento, en el recipiente, de ese mismo, justamente de ese mismo envase, ¿sí? Que no pueda ser despegado, que no se pueda romper, que no se pueda sacar, o si se lo saca, justamente que queden rastros de eso, ¿sí? De que se haya roto, de que se haya intentado quitar, ¿no? Luego preguntan aquí si hay que dar el presente o con el ingreso es suficiente. Eso preguntan Eduardo, Nicolás. Eso no lo sé, Eduardo. Le preguntamos a Beatriz cuando se reincorpore. Creo que... Acá estoy, perdón. No, ya nosotros después tomamos registros de la filmación entre todos los que están y demás, y le entregamos al que solicite, le vamos a entregar el certificado de asistencia. ¿Ya? Ustedes Perfecto. han recibido, claro, han recibido la dirección del Zoom, digamos, el link del Zoom a través de un correo electrónico, entonces el que requiere el certificado de asistencia, por favor, a ese mismo correo me lo solicita. Gracias. Perfecto. Gracias, Beatriz. Bueno, en cuanto a, bueno, por otro lado, tenemos el registro propiamente dicho de cadena de custodia. Perdón, Sí, sí. perdón, ahí, Carlitos, hay una pregunta que decía si las bolsas de cartón reemplazan a las bolsas de Faraday, y te diría que no, No, ¿cierto? no, 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 Exacto, no, no, coincidimos. Listo. no, No, era no, para terminar el tema en el que estábamos. Dale. perfecto. Bueno, en cuanto al registro de cadena de custodia, este es un documento que también, ¿sí? Va adjunto al elemento de prueba, al envase que lo contiene, ¿sí? Ya no necesariamente ya adherido, ¿sí? Porque justamente es un elemento que se puede ir completando. En algunos de los casos, dependiendo del laboratorio o del Ministerio Público, dependiendo de las provincias, ¿sí? De cada uno de los ministerios públicos, esto puede estar separado, ¿sí? O junto con el registro de continuidad de la cadena de custodia. Acá yo les pongo el ejemplo del que se aplica acá en Salta, ¿sí? El que va por separado, donde es muy similar al rótulo, ¿sí? Y es, digamos, el registro que le da inicio propiamente dicho a esa secuencia, ¿sí? De traspaso de ese elemento, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿sí? Donde también se van a poner los datos generales, lo que hace en relación a los datos de la investigación, de quién es el fiscal a cargo, del juez, de las diligencias realizadas, ¿sí? De dónde se ha levantado ese indicio, por quién, cómo se lo ha fijado, cómo se lo ha recogido, cómo se lo ha embalado, ¿sí? Acá ya tiene un poco más de detalle, ¿no? En cuanto a lo que hace al embalaje, sobre todo a la fijación, ¿sí? Y a la recolección, ¿sí? No tanto como en el rótulo nos dice, este elemento consiste en esto, ¿sí? En un arma de fuego, marca Versa, calibre tanto, ¿sí? De tales características con número de serie tanto, ha sido levantado de tal lugar por esta persona
en tal hecho, y listo. Acá sí ya hay un poquito más de descripción en lo que hace a fijación, si se lo fijó fotográficamente, por un video, topográficamente, descriptivamente, ¿sí? De forma narrativa, en el acta de incautación, por ejemplo, en el acta de secuestro, o en el informe de inspección ocular del CIF, ¿sí? O en el informe de actuación del CIF, por quién ha sido recogido, cómo ha sido recogido, ¿sí? Ahí nos va a decir en un sobre de papel madera, de tales y tales dimensiones, de tal gramaje, de tal color, ¿sí? Con qué tipo de embalaje, con esta cinta, con qué tipo de sellado, con qué tipo de, quién ha firmado, ¿sí? Con qué testigos también debería agregarse aquí, que deben figurar lógicamente debajo, ¿no? De lo que es el sellado, junto con el sellado, ¿sí? Para que eso no se pueda manipular, no se pueda modificar, no se pueda quitar, ¿sí? Y una breve descripción nuevamente del material, elemento de prueba. Y luego tenemos el registro de continuidad de los elementos de prueba, ¿sí? O evidencias derivadas también, en algunos casos forman parte de la misma planilla, en otros casos va a depender del Ministerio Público de la provincia, en algunos están todos juntos, ¿sí? En la misma planilla consecutiva en varias páginas, ¿sí? Acá están por separado, donde se va completando este elemento conforme se realiza esa transferencia, ese traspaso, ¿sí? A otra persona para una función, para una tarea específica, ¿sí? Es decir, del primero que lo levantó en la escena es el perito tanto, va a poner fecha, hora, ¿sí? ¿Quién es esa persona, su DNI, a quién pertenece, en calidad de qué, cuál es el propósito del traspaso, ¿sí? Si es que está claro el propósito, porque puede ser que en un primer momento todavía no se tenga claro cuál es el propósito del traspaso, ¿sí? Porque puede ser derivado para diferentes servicios dentro de un mismo laboratorio para diferentes tipos de pericias, ¿no? Y eso lo va a disponer el fiscal más adelante o conforme los pedidos que haga la defensa o la querella, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las observaciones? Yo prefiero que haya un campo que diga observaciones, ¿sí? Porque he visto que en otros casos son formularios más cerrados, ¿sí? Donde dice la muestra estaba seca, húmeda, en buen estado, en mal estado, y por ahí no nos da lugar, ¿sí? A completar o a desarrollar de forma más precisa, ¿sí? Cuál es el estado, si es que, o si hay alguna observación que hacer sobre ese elemento, ¿sí? Porque puede haber alguna observación sobre el sobre se puede haber roto, por ejemplo, pero no necesariamente puede haber generado una desnaturalización de la muestra, porque puede haber estado dentro de otra bolsa plástica, ese elemento adentro o dentro de un tubo que no ha sido afectado, ¿sí? Entonces, sí se puede poner eso en observación, pero que no ha afectado o no ha desnaturalizado a la muestra o al elemento de prueba. Y lógicamente que la firma, ¿no? Y así sucesivamente por cada uno de los intervinientes en las diferentes operaciones, ¿sí? Ya sea perito, analista, ya sea el mismo juez, si es que dispone de que se presente ese elemento en etapa de juicio, en un custodio de evidencia, si es que tiene que ser trasladado a un depósito, o el encargado o el custodio del depósito, ¿sí? Un perito de parte, ¿sí? Que puede ser también solicitado, designado, llamado a participar de una prueba donde se le pone a disposición los elementos y tiene que dejar constancia de su intervención, ¿no? De qué es lo que de por qué se le ha puesto a disposición los elementos, para qué tipo de peritaje, ¿no? Sin hacer tanto desarrollo, solamente hace falta que poner el tipo de peritaje y nada más, ¿no? En caso de evidencias derivadas, ¿sí? Ya sea por ejemplo, por otro tipo de laboratorio, que suele suceder cuando ese laboratorio no cuenta con un tipo de servicio que se requiere, como por ejemplo una pericia botánica, que puede llegar a suceder, una pericia antropológica, así que creo que de esos tipos de pericias todavía no se hacen en el cuerpo de investigaciones fiscales,
¿sí? Puede ser derivado a un laboratorio de una universidad nacional, a otro laboratorio regional, que acá en Salta se trabaja mucho con el laboratorio de Tucumán para muestras de GCR últimamente, ¿sí? Para muestras biológicas ya con un nivel de complejidad mucho más avanzado, se deriva a lo que es Chaco, sé que también a Buenos Aires, y también vienen evidencias derivadas de otras provincias, de otros laboratorios, ¿sí? A la provincia de Salta o a otros laboratorios de otras regiones también, inclusive puede ser de otro país, ¿sí? En el que se tiene que dejar registro de ello, ¿no? Este otro ejemplo que les decía de la provincia de Misiones, donde acá se agregó una columna de la condición de la muestra, donde dice buena, regular, mala. Personalmente yo prefería trabajar con un campo más abierto, ¿sí? Pero bueno, en general los registros de continuidad eh, son muy similares, ¿sí? Son muy similares, tienen la mayoría los mismos tipos de casilla para llenar. La idea es que se vaya completando con todos los datos y las operaciones que se van realizando durante su traspaso hasta su disposición final por un tribunal o juez después de que hay una sentencia firme, ¿no? Este es otro ejemplo de registro en este caso son dos documentos en uno. Es un registro de cadena de custodia, por un lado, y también es un registro de continuidad, que están juntos. Este de la provincia de Buenos Aires, aplicada a todas las policías científicas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y de los ministerios públicos también, ¿sí? Donde no solo se deja registro del inicio de esa cadena de custodia, por así decirlo, inicio, ¿sí? Porque el inicio comienza mucho antes, ¿no? Hemos dicho, pero también de la continuidad de los diferentes traspasos que se van haciendo a medida que se requiera ese elemento de prueba, ¿no? Este es otro ejemplo del Sistema Federal de México, ¿sí? De cadena de custodia, donde ya está mucho más unificado, ya está todo unificado, el registro de cadena de custodia, el registro de continuidad y el acta de incautación también, está como todo unificado acá, ¿sí? Eh, para ser completado, ¿sí? En varias hojas que se deben ir llenando y se adosan, ¿no? Lógicamente al elemento de prueba. Bueno, son diferentes formas de trabajar dependiendo de los sistemas, ¿no? Una forma muy particular que tienen los Estados Unidos, ¿sí? Es la de introducir la cadena de custodia a la misma bolsa, al mismo embalaje, al mismo elemento contenedor, ¿sí? Eso es algo muy particular que tienen ellos, ¿sí? Ya las bolsas de evidencia ya vienen incorporada la cadena de custodia, ¿sí? Sin muchos detalles, ¿sí? Son bastante resumidas en cuanto a lo que se debe completar en estos campos, ¿sí? No da mucho lugar para para poner mayor información. Acá hay una pregunta de Patricia, voy a contestar antes de seguir, que dice, la cadena de custodia en provincia de Corrientes no se contempla indicar testigos de actuación. Bueno, debería, ¿no? Como lo debe establecer el Código Procesal. Yo no sé, no conozco el Código Procesal Penal de Corrientes, pero acá toda incautación se hace con testigos de actuación, ¿no? Que es algo fundamental. Inclusive yo he sido llamado a asesorar sobre este tipo de... Es más, le digo más, inclusive hemos llegado a realizar pericias caligráficas de testigos de actuación, ¿sí? En donde se dudaba de la participación efectiva de ese testigo, donde los abogados defensores pusieron en tela de juicio que el personal policial mismo había firmado, ¿sí? O había hecho completar al testigo, perdón, había hecho firmar al testigo
sin leerlo, sin leerle el acta de incautación y sin haber participado, ¿no?, en la misma incautación, y solamente firmó. Bueno, sí, te puede llegar a suceder. La idea es que justamente haya un registro de todo esto, ¿no?, para que no quede lugar a duda a estos tipos de procedimientos, ¿no?, donde yo encuentro por ahí más debilidades en estos tipos de procedimientos, ¿no?, que son las incautaciones, los secuestros, los allanamientos, ¿no?, que es donde por ahí no se completa con la suficiente información, ¿no?, de dónde se levantó el objeto, quiénes fueron los testigos. Sí, he visto muchas fallas en ese sentido, en la descripción de los elementos. He visto que muchos allanamientos dice: se secuestraron 7 celulares, un celular Samsung marca GM2, y no tiene número de email, la tarjeta SIM, no hay mayor descripción en cuanto a color. Entonces se puede mezclar con cualquier otro celular tranquilamente y no vamos a saber si es el celular de la causa o si es el celular de otra. ¿Sí? Y así puede ser con cualquier otro indicio. Imagínense muestras biológicas, en un hecho que se levanten 20 muestras biológicas o 25 muestras biológicas levantadas de la puerta, muestras biológicas levantadas del piso, sector cama, ¿sí?, muestra biológica levantada de la pared norte. Entonces hay que ser bien puntilloso en ese sentido, ¿no?, para no Permiso, generar ningún tipo de duda. ¿Sí, Fernando? ahí para hacer una acotación a una compañera que comentó sobre el hecho de la provincia de Corrientes. Le quiero agregar que ahí en el formulario del acta de secuestro sí ingresan el tema de testigo para proceder al secuestro de los elementos para la evidencia. Lo que Claro. no está el formulario del nuevo código acá, del código procesal, perdón, es que en la cadena de custodia no figura un ítem donde se agrega el testigo también, que el testigo apruebe que él vio, que se consideró que se cerró un sobre con las Ajá. pruebas levantadas. Claro. O sea, en el mismo registro de cadena, en el formulario no hay espacio no hay un campo designado para que ellos firmen. Eso quiere decir. Claro, Exactamente. bueno, ahí el perito le tiene que hacer firmar en cualquier otro lado, ¿sí? Yo diría que firma, aclaración, DNI, para que no quede ninguna duda, ¿sí? Le digo esto porque yo he realizado hasta pericias caligráficas de testigos de actuación, porque se puso en duda la evidencia recolectada y el procedimiento, ¿sí? Y sobre eso, junto con los sellos y la firma de los peritos, el embalaje, ¿no?, el encintado que se debe de realizar. Pero bueno, si no hay un campo designado, el perito tendrá que designarle, tendrá que improvisar ahí y hacerlo firmar en algún lugar y que eso quede justamente sellado, ¿no? Bueno, seguíamos con estos tipos de embalaje, ¿sí? Se usa en los Estados Unidos, he visto que se opta mucho por las bolsas de papel madera, ¿sí? Aunque bueno, son bolsas especiales, son diseñadas por empresas que están dedicadas a la producción de insumos forenses, ¿no?, como la empresa Evident, por ejemplo, la que yo tengo conocimiento, con la que hemos trabajado, ¿sí? Son materiales muy buenos porque no son un papel madera común como el que se puede comprar en cualquier librería, que por ahí es una de las fallas que yo veo comúnmente en el trabajo pericial, ¿sí? Y muchas de las veces hace que lleguen rotos, ¿sí?, sobre todo cuando son elementos pesados, ¿sí?, llegan rotos, o cuando son elementos grandes, ¿sí?, en los que se opta por envolver con papel madera que en ponerlo en una caja, por ejemplo, y eso hace que durante su manipulación se rompa. Inclusive he visto en hechos de armas de fuego, de prendas, sobre todo, que prendas es algo tan importante, ¿no?, que puede ser susceptible de desnaturalización, sobre todo cuando tienen fluidos biológicos, ¿no? Eh, bueno, volviendo a esto, entonces, acá vemos que está incorporada la misma cadena de custodia, está incorporado todo, todo está incorporado en el mismo sobre, ¿no? Por un lado,
está bueno que forme parte de una sola cosa, ¿sí? Los registros con el mismo envase, con el mismo envoltorio, pero bueno, tampoco tiene los campos necesarios como para hacer una descripción más detallada de lo que realmente se necesita, ¿no? El propósito del traspaso, la firma de los peritos, observaciones, detalles del elemento que está contenido ahí, ¿sí? Sino que son bastante reducidos los campos, porque justamente hacen, ¿no? Van a depender del tamaño del envase, ¿no? Y bueno, también vemos que hay en forma de etiqueta, ¿sí? De etiqueta, que lógicamente con dispositivos de seguridad especiales, ¿no? Para que no puedan ser cortados o sacados, ¿sí? Que pueden ser adheridos a elementos en el que no puedan pegarse o adherirse, ¿sí? O ir junto con el elemento, con el envoltorio de la prueba, ¿no? Bueno, acá tenemos por otro lado lo que es el acta de secuestro, ¿sí? El acta de secuestro que, si bien no va incorporado ya a lo que es el envoltorio, el envase, el elemento de prueba, del indicio, ¿sí? Sí se debe realizar necesariamente, y es algo que yo, cuando analizo personalmente un legajo de investigación, una causa, yo lo primero que hago es comparar el acta de secuestro con el registro de cadena de custodia y decir, bien, es lo mismo que se secuestró, lo que está acá, lo que dicen que se secuestró con lo que está acá, ¿sí? Es lo primero que hay que chequear, y esto es fundamental. Esto va incorporado en las actuaciones, ¿sí? En los legajos de investigación, en las actuaciones preliminares, en el expediente, pero forma parte del sistema de cadena de custodia, que repito, la cadena de custodia no es una serie de formularios, son un sistema de trabajo, de procedimientos, ¿sí? Y esto hace al sistema de cadena de custodia el acta de incautación o acta de secuestro, que generalmente es llenada por el personal policial. Por eso yo digo que es fundamental que tengan no necesariamente una formación, pero sí una capacitación en el área forense o de criminalística, cuanto menos en el área de preservación y de recolección, y que tengan conocimientos, ¿sí? Y que se incorporen esto a la fuerza, las guías de preservación y de levantamiento de muestras e indicios, ¿no? Bueno, algo que me pareció a mí interesante incorporar, que les decía, ¿sí? Es lo relativo a las fuerzas de seguridad federales, ¿sí? Ellos tienen un protocolo de actuación específico para la realización de allanamientos y requisas personales, ¿sí? Los anexos 1, 2 y 3, también los listados de elementos para allanamientos, y lo que hace a la recolección de embalaje y etiquetado de los diferentes indicios, ¿sí? Aprobado desde el 2017 por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto me parece súper interesante porque yo no había encontrado hasta el momento, ¿sí? Ninguno de los manuales de escena del crimen o del lugar del hecho, lo relacionado con los allanamientos, los secuestros, ¿sí? Y las requisas personales. Y acá está muy bien detallado cuáles son cada una de las etapas, los procedimientos, ¿sí? Y las reglas que deben de seguirse para justamente poder asegurar la integridad de ese elemento secuestrado, ¿no? Yo transcribí acá el punto 2.7, que me parecía muy interesante, en lo que dice: el material secuestrado deberá ser clasificado e introducido para su resguardo en bolsas plásticas transparentes, dice, ¿no? Este protocolo, los cuales deberán cumplir con los requisitos de seguridad para evitar la contaminación de pruebas. Justamente son las bolsas estas que vemos acá en la fotografía, ¿sí? Que son las con las que trabaja Gendarmería Nacional Argentina y todas las otras fuerzas de seguridad federales, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina, ¿sí? Pero me llamó la atención que ellos ya tienen como establecido el uso de las bolsas plásticas, ¿no? El uso de las bolsas plásticas que ya vienen ya con un adhesivo especial, ¿sí? Y ya vienen con la cadena de custodia, perdón, con el registro de continuidad de cadena de custodia incorporado en la misma bolsa, ¿no? Eso me pareció interesante en cuanto a la preservación de los indicios. He transcribido acá algunos aspectos, los aspectos más importantes. También
sobre la recolección y embalaje en materias de prueba, ¿sí? Y el protocolo único para asegurar la preservación, traslado y custodia de estupefacientes, que ellos tienen ya establecido también un protocolo para este tipo de muestras que van a recolectar, ¿no? Donde los aspectos más relevantes son describir detalladamente la sustancia, aclarando cualidades cuali y cuantitativas, ¿sí? Esa descripción se tiene que plasmar en el envoltorio, envase o contenedor del elemento incautado, que era lo que decíamos, ya estaba incorporado, ya viene incorporado en el mismo envase, ¿no? El registro de continuidad, de registro de cadena y de continuidad de la cadena, ¿sí? Las pruebas de campo orientativas, se tienen que realizar siempre pruebas de campo orientativas para decir, este elemento que se secuestró da positivo para el screening para cocaína, por ejemplo, ¿sí? Entonces se hace esa acta del screening correspondiente, se pega en esa acta, ¿sí? No me sale ahora el nombre, pero es el color, ¿sí? De la reacción de la sustancia sobre el que se ha hecho la prueba, se pega en la misma acta. La misma acta del screening tiene que tener correspondencia con el elemento que se ha secuestrado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner que si está numerado el A1, seleccionado al azar, como dice Gendarmería, ¿sí? Sobre el que se ha realizado ese screening. Si la sustancia se encuentra oculta en algún objeto, se podrá destruir el mismo para extraer el material. Puede ser una silla, algún mueble, ¿sí? Un neumático, ¿sí? Eso con autorización del juzgado, ¿no? Pero ya lo establece este protocolo. Y que la sustancia debe ser acondicionada en elementos que no la alteren. Los recipientes deben ser cerrados con elementos que garanticen su inviolabilidad. Y dice además, precintos numerados, fajas térmicas, lacres, etc. Nada de cinta, de la cinta de embalaje que compramos en la librería, que es, creo que si no la falla más importante, una de las fallas más importantes que yo he visto en cuanto a la preservación de los elementos en los envoltorios, porque debería de sellarse con algún elemento que no pueda ser sacado, no pueda ser obtenido con facilidad, que solamente esté a disposición de las fuerzas de seguridad, de los peritos, de los que trabajan en la escena, ¿sí? Ya que existen un montón de tipos de fajas o de cintas que son únicas para este tipo de trabajo y que una vez que se colocan sobre el elemento, si uno trata de sacarlo, eso deja una marca de que ha sido violado eso, ¿sí? Nos va a delatar de que ha sido manipulado, ¿sí? Eso, Carlos, perdón, Carlos, sí, mira, son las 20:38, yo diría que trates de acortar tu presentación unos 10 minutos y bien, dejamos los últimos 10 minutos para preguntas, porque el tema está muy interesante, yo creo que hay varias cosas que sí, se pueden conversar. ¿eh? perfecto, vamos a acelerar un poquito entonces, bien. Vamos al punto 2, igual acá lo empezamos a pasar ya más rápido. El punto 2, ya habíamos hablado de todas maneras del envío de las muestras o indicios al laboratorio, ¿sí? Los aspectos más relevantes de esta etapa son que deben ser remitidos de forma personal o por quien tomó la muestra, o hacer el traspaso a otra persona a través de un custodio, seguir las guías de trabajo correspondientes en cuanto a la preservación de la muestra. Toda persona que recibe el elemento debe verificar, esto es lo que siempre vamos a decir en cada una de las etapas, verificar, revisar el estado en el que llega ese elemento, ¿sí? Y dejar constancia de ello si es que está roto, destruido, alterado. Y el embalaje solo puede ser abierto por el perito a cargo del análisis, por nadie más, ¿sí? Ni siquiera por el que recibe, por el de mesa de entrada, por quien sea, por el que estaba justamente ese día en el laboratorio, no, solamente lo puede abrir el perito que está a cargo, ya que es el que va a dejar plasmado en su informe y en el registro de cadena cómo es que llegó ese elemento. Acá está el flujograma de trabajo, donde está el envío de las muestras para análisis al laboratorio, el traslado, el llenado del registro de continuidad de la cadena, la recepción de las muestras, ¿sí? El registro de la continuidad de la cadena de custodia.
Luego tenemos la recepción de las muestras o indicios, evidencias en el laboratorio, ¿sí? Ya para su peritaje, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta etapa? Es que, y esto sí es muy importante, lo quiero remarcar, cuando se hace la apertura del recipiente o elemento, se tiene que hacer por un lado distinto al del sello, ¿sí? Del sello, de la faja o de lo que corresponda, ¿sí? Que yo siempre me voy a inclinar por los sellos, fajas, las cintas estas que le decía, más que por los broches, ¿sí? Que es algo muy fácil de violar, ¿sí? De romper, de sacar y de volver a poner, ¿sí? No se van a recibir elementos o muestras que no estén embalados, sellados, rotulados y con registro de cadena de custodia. Se debe dejar constancia del estado en el que llegan, ¿sí? O si hay alguna irregularidad, debiendo documentarlo a esto fotográficamente y plasmarlo en el registro de cadena. Luego del análisis, el elemento se debe resguardar en el envase inicial. Si no fuere posible, se debe conservar el rótulo y el sello inicial, ¿sí? Si resulta necesario el agotamiento, destrucción o alteración de la muestra, se debe requerir autorización judicial y dejar constancia en la cadena, en el registro de cadena. Acá tenemos el flujograma, esto lo vamos a pasar porque ya lo hemos mencionado. Vamos al punto 4, que es la recepción de los elementos de prueba en el depósito, ¿sí? Ya cuando se ha realizado el peritaje y se ha dispuesto que esto vaya al depósito, se tienen que respetar las siguientes reglas: que hay que dejar constancia del estado, nuevamente el que recibe tiene que dejar constancia de cómo lo recibe, si hay alguna irregularidad o anormalidad en el mismo y dejar registro. No puede abrir el recipiente, ¿sí? Salvo por cuestiones de seguridad personal, ¿sí? Dejar registro de ello con testigo, ¿sí? No se van a recibir elementos que no estén rotulados, embalados, sellados, etc. Acá tenemos el flujograma, nuevamente. ¿Sí? Vamos a la etapa 5, que es el requerimiento de la autoridad judicial de los elementos en materia de prueba al laboratorio, o evidencia al laboratorio, o al depósito de secuestro. Al laboratorio porque se puede pedir una nueva pericia, como les decía anteriormente, o al depósito de secuestro, ¿sí? Directamente si esto se va a presentar en el juicio, por ejemplo. Me ha tocado participar en varios juicios donde la defensa requirió ese elemento de prueba, que puede ser un arma, una ropa o demás, para ilustrar al juez, además de lo que está informado en la pericia, para que lo pueda percibir a través de sus ojos de forma directa, ¿sí? Y extraído del depósito de secuestro, ¿no? Ese elemento, y se va a volver a abrir ese recipiente, ese sobre, y mostrar, o en el caso de que se quiera peritar de nuevo o hacer algún análisis nuevo en etapa de juicio, ¿sí? Los aspectos más relevantes de esta etapa son que estos procedimientos se realizan con el fin de remitirse a otro laboratorio, puede ser para análisis, derivado, o para presentación en audiencia o disposición final de las muestras, por ejemplo, para devolvérselos a los familiares, por ejemplo, a la familia de la víctima, al mismo acusado, si es que ha sido absuelto, por ejemplo, ¿sí? El encargado del depósito laboratorio tiene que corroborar, nuevamente acá se repite la misma regla, corroborar el contenido de la solicitud para garantizar su autenticidad, y las mismas reglas de verificación del estado de la muestra, lógicamente, que se hacen en todas las etapas. Y tenemos la disposición final de los elementos de materia de prueba o evidencia. Acá tenemos una fotografía de lo que se conoce en Estados Unidos como salas de evidencia, las evidence room, ¿sí? Que funcionan en las mismas dependencias policiales. Acá están en lugares diferentes. Acá en Salta hay un depósito judicial que está en un lugar diferente al del laboratorio, está con un custodio que tiene una tarea específica de justamente custodiarlo, lo que ya está resguardado, sobre lo que ya se ha peritado, ¿sí? Sobre lo que ya hay una disposición final por parte del tribunal o del juez. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta etapa? Para las muestras biológicas, el tiempo de conservación y disposición final va a estar determinado por la durabilidad biológica de la muestra y la presencia de la sustancia a investigar, que era lo que les decía, que me parecía muy importante. Si es material genético, por ejemplo, eso puede estar, pero muchísimo tiempo, ¿sí? Ahora, si ya se busca alguna sustancia, alguna droga de abuso o de interés toxicológico, bueno, ya va a depender de cuánto va a
puede durar en esa muestra y qué tiempo se la puede conservar, ¿no? El juez o tribunal que haya dictado la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, va a determinar el destino final de este material de prueba. Solamente el juez o el tribunal, ¿sí? Y se debe registrar el ordenado, ya sea su destrucción o su remisión, cualquier otro tipo de disposición final que se haya hecho para esa muestra, ordenado por ese juez o por el tribunal, ¿sí? En el registro de la cadena de custodia. Si se ha dispuesto destruirla de tal forma o remitirla de tal forma para su destrucción, un registro de eso, ¿no? Ya tenemos nuevamente el flujograma de trabajo para esta etapa. Y antes de terminar, les quería contar, si se puede, un caso real, ¿sí? Donde se desestimó una prueba pericial tan importante como toxicológica en un accidente de tránsito por fallas en la cadena de custodia. Y no solamente una. Ahora les voy a contar todas las fallas, las rupturas que sufrió la cadena de custodia, porque insisto, la cadena de custodia es un sistema, no es solamente una hoja de papel donde se va anotando, ¿sí? Es desde que se toma la muestra hasta que se presenta al tribunal. Este es un hecho real, ¿sí? Sucedió ya hace unos años, un accidente de tránsito con víctima fatal, un atropello. Se le toma muestras de sangre al acusado, ¿sí? Esa muestra de sangre es depositada en un frasco reutilizado para pastilla que se sacó del hospital, ¿sí? Es decir, se agarró el frasquito de pastilla que ya no servía, se lo lavó y ahí se puso la muestra de sangre, ¿sí? ¿Qué pasó después? Ese frasquito de sangre de la muestra del acusado se mandó a ser resguardado en la heladera de la cocina de la comisaría, así como lo ven, ¿sí? Fue resguardado en la heladera que usaba el personal policial para guardar la comida que ellos consumían todos los días, las bebidas, bueno, todo lo que guardaban ahí, ¿no? Que se abre, que se cierra, que puede ser manipulado por cualquier otra persona que está en el lugar, ¿no? Y bueno, y con todo lo que implica estar rodeado de todos esos elementos, ¿no? ¿Qué pasó después? No obstante ello, se manda esta muestra, se la pone vamos a ver la palabra ahora para refrigerarlo, una conservadora, perdón, una conservadora, se lo ponen en la mochila a un policía de la comisaría y lo mandan a Salta, porque era del interior esto, haciendo dedo, ¿sí? En pleno verano, no se imagina a qué temperatura en esa época, es decir, donde ya se rompió esa cadena de frío, ¿sí? Totalmente, tantas horas de viaje, por más que haya estado en una, o por lo menos, o cuanto menos, la defensa plasmó un montón de dudas respecto a esa cadena de frío, y cuando llega al laboratorio, ¿qué pasa? Llega sin el registro de cadena de custodia. Si no estaban ninguno de estos registros en papel, estos formularios que deberían estar adosados a la muestra, no estaban, ¿sí? Estaban sin eso en el laboratorio. El laboratorio se comunica con la comisaría y le dice, sí, acá lo tenemos, pero ya se lo mandamos. Lo mandaron, ¿sí? Se hizo el peritaje en el laboratorio, ¿sí? Y arrojó 1 gramo por litro de alcoholemia, ¿sí? O sea, una alcoholemia importante que ya implicaba, bueno, unas cuestiones ya de una pena agravada para el acusado y demás. Fue admitida hasta el juicio, pero en el juicio, imagínense con tantas falencias, desde no respetar las pautas de las guías de conservación y de recolección de muestras por utilizar elementos reutilizados para la muestra de sangre, el resguardo, ¿sí? Porque tiene que haber un lugar destinado al resguardo de estas pruebas, de estos elementos, o remitirlos de forma inmediata, ¿sí? Con una cadena de frío correspondiente,
con los registros de cadena de custodia correspondientes, habiendo sido recibido por el laboratorio sin registro de cadena de custodia e igualmente peritado, ¿sí? Cuando los protocolos dicen y las guías del sistema de cadena de custodia dicen que no se recibirán muestras sin registros de cadena de custodia ni registros de continuidad. Se hizo el peritaje, se obtuvo un resultado, ¿sí? Se imputó a esta persona, ¿sí? Se amplió la imputación inclusive por la alcoholemia, pero finalmente no fue desestimada por el tribunal por todas estas fallas en el sistema de cadena de custodia que eran más que evidentes, ¿sí? Es más, solamente puse algunas acá porque la verdad que habían algunas más que también generaban muchas dudas en los resultados. Por más que realmente haya sido esa la muestra de esa persona y la metodología haya sido la correcta y esa haya sido el valor real de alcoholemia. Pero todas estas fallas en, en las diferentes etapas de la cadena de custodia no le dieron más, perdón, lo pasé. No dieron más lugar que a la desestimación de la prueba, ¿no? Bueno, ahora sí, terminamos. Bueno, primero que nada, excelente, Carlito. La verdad que entendí todo lo que no sé de cadena de custodia, ¿viste? Todo lo que todavía tenemos que aprender los peritos, y también, digamos, fui haciendo como una transposición de todo lo que vos comentabas respecto a la evidencia digital, ¿viste? Que tiene sus bemoles también todo eso, pero que por ahí, digamos, no se considera en toda la magnitud. Yo tengo una pregunta que bueno, no sé si no hay otras, te la dejo ahí como para empezar a discutir. Sí, Y sí. es, ¿por qué no se aplica la cadena de custodia en los otros foros? ¿Por qué solamente se aplica en lo que vienen a ser las causas penales, digamos? Pero suponete en la parte comercial, en la parte laboral, no existe un procedimiento estipulado así tan riguroso No. para bien. ¿Vos tenés alguna percepción Mira, de eso? sí, no le podría dar una respuesta tan acertada porque creo que ya hace más una cuestión jurídica. Eso quizás los Sí. abogados tengan más una respuesta más acertada, pero sí, a mí en los peritajes que me ha tocado participar, las partes proponen sus pruebas y si proponen fotografías, por ejemplo, o algún elemento de prueba, o sea, no hay ningún registro ningún de dónde se tomó ese elemento hasta cómo llegó a las manos del abogado para ser admisible. Directamente el juez lo admite, ¿no? Lo admite a ese elemento de prueba. Yo creo que más hace una cuestión acá, por ser lo relativo a lo procesal y a lo penal, una cuestión de derecho de defensa e inviolabilidad de los derechos, ¿no? Que, Sí. bueno, tiene una aplicación diferente en la parte civil y laboral, son otros tipos de derechos, ¿no? Acá nos estamos jugando la libertad de una persona, una cadena perpetua, donde, bueno, los estándares tienen que ser los más altos que relativo a otros tipos de procesos y de peritaje, ¿no? Donde no hay tanto, no es tan riguroso. Pero bueno, seguramente eso se lo va a poder decir yo también me he planteado lo mismo, pero no sabría darle una respuesta así precisa de por qué no. Sé que en otros países sí, en otros países anglosajones se aplica de la misma forma tanto en los procesos civiles como en los procesos penales, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, muchos países europeos, ¿no? Está bien. Aquí Axel dice, con respecto a los secuestros de materiales en bolsa transparente, con el protocolo nuevo, no se debería realizar más. Bueno, como lo hemos visto recién, el protocolo de las Fuerzas de Seguridad Federales se lo permiten, ¿no? Está establecido que debe ser de esa forma. Muchas veces yo creo que, sí, tomando desde los enfoques favorables, sí, hace también al ser transparente, ¿no? Uno puede chequear o garantizar también que ese elemento que está contenido ahí, sí, que está siendo transportado es el mismo que está descrito, ¿no? En el mismo registro de cadena de custodia. Pero bueno, las bolsas transparentes
no se recomiendan usar con lo que es, por ejemplo, prendas, en lo que todos elementos que pueden generar una destrucción biológica de ese elemento, salvo que previamente pueda ser colocado en algún recipiente que evite el ingreso de humedad, ¿sí? O que se genere humedad en ese recipiente y luego encima una bolsa plástica, ¿no? Bueno, son diferentes formas de trabajar, ¿no? No es que está prohibido, ¿sí? Está permitido para las fuerzas de seguridad federales y yo lo he visto en muchos casos de las fuerzas de seguridad provinciales y los cuerpos de investigaciones fiscales que se han utilizado bolsas transparentes, ¿no? Totalmente selladas. Y por ahí como que Sí, sí, ahí se te estaba cortando, Carlos, pero si te entendimos perfecto. bien. Lo que yo entiendo es que más allá digamos que si estamos de acuerdo o no, si bolsita de plástico, de cartón, Faraday o lo que fuera, lo importante en el registro de la cadena de custodia, digamos, y nosotros que actuamos así como peritos y tenemos una participación fundamental cuando se hace la recolección de la muestra, está en respetar el procedimiento vigente para esa instancia, ¿no? Correcto. Es decir, Sí, sí. si estoy en el ámbito federal, ¿no es cierto? Estoy en el ámbito de, qué sé yo, de la justicia de Salta, si yo soy perito que trabajo en gendarmería, entonces tengo mis propias normativas, ¿no es cierto? Es Sí, decir, sí, sí. hay que atenerse a lo que dice la norma que regula mi actividad pericial. No, si Así no me es. salgo de eso, seguramente la evidencia, digamos, no va a ser repudiada, ¿cierto? Sí, sí, coincido totalmente. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, 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 bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Ah, ah, ah. Bien. Bueno, la verdad que excelente, Carlos. Hemos aprendido un montón, muy entretenida tu presentación, la verdad, muy simple, clarísima. Nos has, Bueno, no, nos has eximido de terminología técnica que no podemos llegar a entender los que claro, no estamos en el tema. Así sí. que muchísimas gracias. Bueno, al resto de los participantes, ya saben, me escriben al correo electrónico en donde es mi correo, perdón. Allí les mandé el link para este webinario en caso de que requieran una certificación de asistencia. Y muchas gracias. Seguramente vamos a seguir realizando este tipo de actividades de comunicación sobre lo que hacemos en el grupo de Forencia Digital de Lucasal y los invitaremos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos los asistentes en el día de hoy, a los organizadores, ¿no? Que tengan un Bien, excelente fin de semana. Un saludo a bien. todos. Acordate de dejar de grabar, Carlos, así ya se dispara la grabación a la nube. Listo. Bueno. Stop recording.